Entonces hoy vamos a ver la China imperial. Vimos en la clase anterior lo que fueron la historia antigua de China, que está marcada por básicamente 3 dinastías, que son la dinastía Xia, la dinastía Shang y la dinastía Zhou, en donde la dinastía Zhou a veces está dividida entre la Zhou occidental y la Zhou oriental, y la oriental está dividida en el periodo de los primaveras y otoños y el periodo de los estados combatientes. Entonces, en ese contexto vamos a comenzar nuestra historia imperial. Entonces, recogiendo algunas preguntas que me hicieron por allí. Desde el punto de vista occidental, pues nosotros, nuestra ubicación, cuando miramos el mapa, está occidente y oriente, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, cuando en los libros indagamos sobre las dinastías, que a veces se parten en oriental y occidentales, siempre la occidental pues, va a estar al lado izquierdo, que es nuestro modo de lectura, y el lado oriental, como en este caso. Pero en algunos libros chinos aparece al revés. En algunos libros chinos, la Chu occidental se entiende como la Chu de oriente, ¿sí? Y la Chu occidental la Chu oriental como la Chu de occidente. ¿Por qué se da esto? Porque el modo de ubicarse, la dirección china es un poco diferente. A nosotros nos enseñan a salirnos del mapa para ubicarnos. O sea, nosotros estamos fuera del mapa y decimos izquierda y derecha. Pero el chino está metido en el mapa. ¿Sí? Entonces, para el chino, aquí está el oriente y aquí está el occidente. ¿Sí? Es una mirada diferente. Una mirada occidental desde afuera, la mirada oriental desde adentro. ¿Correcto? Y lo otro es también porque para el chino la forma de orientarse es mirando al sur. ¿Sí? Entonces cuando uno se para al frente, uno dice mirando al norte. El chino le dice no, el chino se para mirando al sur, y entonces para él, cuando se para mirando al sur, pues el sol no va a salir por su derecha sino por su izquierda. De ahí se dice que el yang es izquierdo. Ya eso es una cosa trabajo de entender, ¿sí? Pero es eso. Entonces, no es que el sol haya cambiado de lugar, o que viera en otro mundo diferente, o que se hubieran inventado otras direcciones. Las direcciones son exactamente las mismas, es el punto de vista desde el cual se contempla. Entonces, ahora sí creo que queda más claro. Entonces, cuando miramos, la Chu occidental tiene su capital en Xi'an, y después de que ahí pierde su vigencia el rey, entonces se desplaza la capital hacia Luoyang. O sea, entonces está occidente y oriente, ¿sí? Sin embargo, la dinastía Zhou oriental, pues es, ya como vimos, un periodo de combates de todos los estados con todos. Hay unas características importantes a tener en cuenta acá, y es que en China el descubrimiento de los metales y la forma de manejarlos fue muy rápida en comparación, por ejemplo, con la sociedad occidental. Los chinos pasaron prácticamente del bronce al oro en 2x3, del bronce al hierro. Entonces es prácticamente que no tuvieron así un periodo largo de bronce, no, de una vez ya salieron las armas de hierro. Entonces se adelantaron a la sociedad occidental bastantes años. Esa distinción o ese cambio, pues lo que pasa es que el hierro solo se necesita un molde, en el bronce no. Entonces en un molde sacan muchas espadas, por ejemplo. Entonces esto dio mucha potencialidad, mucha potencia hacia las armas, y por consiguiente la expansión territorial aumentó. Pero lo que va a pasar grande es que nacen las escuelas de pensamiento. Y si decimos que la dinastía Zhou, ya al final de la dinastía Zhou, es que viene Confucio, los grandes sabios que ha dado China, Lao Tse, y hay una escuela que quiero que tengamos súper en cuenta, que casi no se habla de ella, pero es la escuela leguista. La escuela leguista. Y el arte de la guerra había sido como un libro que se recitaba, digamos, de memoria, en la parte racional,
pues empezó a hacerse vivencial. Entonces plantear estrategias de guerra real porque vamos a invadir o los van a invadir. Entonces viene un trabajo de autodefensa, de defensa y de expansión. Pero cosas que era la escuela que decías. Leguistas. 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 La escuela leguista no es la del emperador King. Sí, ya vamos para allá. Entonces quiero que tengamos en cuenta este mapa, porque este mapa, finalmente lo que pasa en el periodo de las primaveras y los otoños es que se consolidan los estados. Y en el momento o el periodo de los estados combatientes, pues esos estados se ponen en pelea. Pero quiero que miremos esta configuración de este mapa donde están los estados que estaban durante el periodo de los reyes combatientes. Y miremos la situación geográfica del territorio chino en ese momento. Entonces, hacia la parte norte de China, ¿sí?, están las estepas, ¿sí?, y están los desiertos. Entonces, pues una de las grandes características de la civilización es que no tuvo muchas incidencias de afuera, porque era difícil acceder a esos territorios. Entonces era el caso del norte, tendría que pasar casi un desierto para poder llegar a tierra china. Entonces, si era por acá, eran solo ríos, aguas, ¿sí?, entonces era supremamente difícil. Y acá del mar, pues también, ¿sí? Entonces aquí hay montañas, muchas montañas. Entonces llegar a China, pues realmente era como que quedó ese territorio ahí encerradito, y eso le permitió que se desarrollara tranquila entre comillas, o sea, se desarrollara ella misma sin incidencia externa por mucho tiempo. Entonces, en este orden de ideas, pues cada región tiene unas características especiales. Cuando se empezaron a hacer los estados, entonces decimos que se desarrolló un sistema feudal, un sistema de la tierra, y entonces pues cada uno tomaba su tierra bajo el mandato del rey, pero esa administración y todo lo que hacían allí tenía sus propios vínculos de consanguinidad, tenía sus propias creencias, ¿sí?, sus propias leyendas, ¿sí? Entonces lo que hizo la dinastía Zhou en general fue asentar la creencia en un solo señor, el señor del cielo, pero cada uno tenía su forma de ver. Entonces esta zona sur, la zona sur de China, estaba muy poco explorada. Todo el desarrollo de la China estaba arriba, en el río Amarillo. El río Azul queda más abajo. Aquí está el río Azul, el río Amarillo. Entonces toda la civilización china viene de acá, y aquí había poca incursión. Entonces todos los movimientos, y aquí se empezaban a generar poblaciones que se encontraban y tenían relación y luego eran absorbidas. Entonces se fueron generando sus estados. El estado de Chu es el estado chamán, ¿sí? Son personas que tenían mucha relación o vínculos con la naturaleza, tenían muchas creencias metafísicas, místicas. De hecho, se llega a decir que de ahí es donde vienen los conceptos originales del taoísmo, ¿sí? Mientras que estas regiones de acá estaban, porque realmente las invasiones exteriores que recibían los chinos venían de tribus nómadas del norte. Las tribus nómadas atacaban a las tribus sedentarias, ¿sí?, a los pueblos. Entonces ellos tenían que estarse constantemente defendiendo de las invasiones del norte. Eso generaba que esta zona de acá estuviera muy desarrollada, estuviera alerta, ¿sí?, mientras que esta zona de aquí pues estuviera casi inexplorada en un momento determinado. Y estos de aquí tenían, pues sí, estos de acá estaban sí que perdidos, y estos de acá pues ya tenían un manejo más también como independiente, pero tenían mucha relación con los del norte. Estos eran los que estaban como afuera. Cuando se constituyeron los estados, entonces, ¿qué pasó en la dinastía Zhou? Como lo vimos, que el rey central, el poder central, empezó a perder autonomía, porque el sistema mismo de tierras le daba para protegerse y todo un poder a un delegado, al señor feudal, ¿sí? Y el señor feudal tenía sus familias a cargo, pero él mismo también tuvo la posibilidad de armarse, de generar ejércitos para defenderse de los ataques invasivos o otras pueblos externas,
y entonces fueron creciendo y desarrollándose cada uno por su lado. Y llegó un punto en que tuvieron tanto poder que cada uno nombró sus propios reyes y sus propios nombramientos y dejó a un lado, como que le importó 5 al gran emperador. Entonces, ¿qué sucede en ese momento de la civilización? Que los Chu no tienen nada que hacer, entonces finalmente les toca replegarse. Ellos siguen reconociendo como autoridad a los Zhou, pero cada uno sigue haciendo su trabajo. Se conforman los estados y luego entonces llega un momento en que dicen no, vamos a entrar en guerra. Entonces cada uno estuvo peleando y fue un momento bastante crítico para toda la población china, porque se dice que se aminoró casi en un 30-40% de la población, se acabó de tantas peleas. Entonces, en este orden de ideas quiero que miremos este estado de aquí, es el estado Qin. ¿Sí? El estado Qin tenía una particularidad, y es que pues desarrollaron mucho el hierro, las armas de hierro, y eran expertos en el manejo de los caballos. Entonces estos estaban aquí con sus tanques de guerra, que eran los coches de 2 caballitos, mientras estos tenían ya coches de 6 caballos, tenían armas, ¿sí? Se inventaron ¿cómo se llama? La ballesta. Entonces realmente pues ellos empezaron a expandir su territorio y se fueron tomando el poder, fueron sometiendo a los diferentes estados bajo su gobierno. Entonces la dinastía Qin entra en vigencia cuando el rey Chen toma el poder. El rey Chen de Qin toma el poder, o sea, se somete a todos los otros estados, y aquí es donde empieza a jugar el concepto filosófico. Entonces, decimos que hay un movimiento que es los leguistas. ¿Quiénes son esa gente? ¿De qué se trata esa filosofía? Pienso que todos los cambios que se dan en la China se dan es por necesidad, es una sociedad muy práctica. Entonces, en la dinastía Zhou nació Confucio, ¿cierto? Y Confucio planteaba el ideal de cultivar la virtud personal para ayudar al bien social, para contribuir a que la sociedad, la familia estuvieran en armonía. Y ellos planteaban el rescate de los valores de los ancestros. Y casi todas las filosofías los grandes filósofos buscaban era atrás, no era que se inventaran nada, sino que buscaban en los tiempos remotos las virtudes que podían potencializar las sociedades nuevas. Los leguistas, que se empezaron a formar en la dinastía, en el estado de Qin, tenían una visión diferente. Eran unas personas muy racionales, muy lógicas y muy prácticas. Entonces ellos decían, mira, a nosotros no nos importa añorar o sentir nostalgia por lo que hicieron los ancestros, sino nosotros tenemos que actuar, papito. ¿Sí? Les toca moverse. Y nosotros no necesitamos que haya un sabio que tenga los poderes del cielo, que para que los gobierne, puede ser una persona medianamente inteligente, pero el caso es que esté bien asesorada. Y está asesorada de personas que conozcan cómo se puede administrar un reino. Y esté asesorada de personas que sepan cómo pueden expandir su conquista y mantenerse. Entonces realmente está mal definido los leguistas como una escuela de las leyes, porque no eran abogados los que estuvieran haciendo la jurisprudencia, no, sino era todo una filosofía que estudiaba el desarrollo estratégico y la administración de poder. Entonces, lo que ellos aconsejaban era estar con buenos consejeros, o sea, que el rey se llenara de buenos consejeros que pudiera administrar y crecer su territorio. Entonces, cuando se dio esta posibilidad, entonces a ellos no les importaba Confucio en ese momento. O sea, por la sociedad no les importaba idealizar nada, sino ser prácticos. Necesitamos movernos, necesitamos defendernos, nos están atacando, queremos poder. ¿Qué tenemos? Necesitamos rodearnos de buenos consejeros y hacer la guerra. Habían unos libros que estaban en ese momento por la dinastía Zhou,
que nos hablaban de los ritos, las ceremonias y las formas de conducta, ¿recuerdan? Y bajo esas, digamos, esas normas establecían unas penas y castigos. Entonces, ellos, los legalistas, dijeron: a nosotros nos importa 5 los ritos, a nosotros lo que nos importa es la guerra. Entonces lo que usted tiene que hacer es asesorarse como jefe y establecer unos castigos duros. Entonces, si las personas no hacen lo que usted quiere, pues son castigadas severamente, y eso hace que toda la sociedad ande bien. Eso las normas establecidas así. Entonces se desarrollaron desde allí, o se perfilaron, 2 tipos de personas. Estaban, por un lado, que había aquí también empezó a sentirse un problema, y es que para mantenerse los reyes en el poder, con tanto poder alrededor, necesitaban era ganarse favores. Entonces, les voy a hacer un ejemplo. Digamos que yo soy el rey, y ustedes cada uno tiene su ejército, y va creciendo, y yo me siento cada vez como que, entonces aquí ya dejan de ser como súbditos o vasallos, y entonces viene y me dice Enrico: listo, yo aquí tengo mi ejército y estoy con usted, pero pues también necesito que usted me colabore porque yo necesito más tierras. Entonces, ¿qué hago yo? Pues para tenerle favor de Enrico, pues yo le hago favor a él. Entonces ya quedo comprometido con él y me sirvo, y entonces él también se empieza a alimentar. Pero empieza este otro a decirme: mire, ¿sí? A mí me conviene que usted me dé su apoyo, a usted le conviene tener a mi lado. Entonces, bueno, sí, entonces yo le doy concesiones a uno, al otro, y llega un momento en que ya yo no le puedo dar más concesiones a nadie, y empezamos aquí una revolución de todos por todos. Eso es lo que pasó en ese momento. Entonces, se generan 2 tipos de grupos humanos, que son lo que llaman la burocracia, ¿sí? Que es eso, el juego de designar personas que administren la tierra por favores. Entonces, yo como soy el jefe, entonces yo le digo: venga, Ion, póngala aquí en este cargo, venga, porque son de mi rosca, ¿sí? Y por otro lado, las personas, los campesinos que tienen que trabajar la tierra y que en cierta manera empiezan a ganar fuerza. ¿Por qué? Porque aquel que se somete a la batalla, que dice: mire, yo me voy a pelear por usted, señor rey, y yo me llevo un grupo de chicos y allá conquisto algo para usted, entonces yo vengo, sé que me da a mí. Entonces el rey le dice: no, usted se la merece toda, le doy un territorio allá. Entonces empieza a haber como 2 formas de ascenso del poder: el de los campesinos, que pueden crecer y trabajar y superarse, y la clase que es, digamos, una clase burguesa. Entonces todo está en torno a la tierra, pero los unos ven mal a los otros. Entonces, como dice, estar una persona muy rica y al otro que emerge y llega al mismo estatus y dice: pues es un levantado, pues yo no me meto con levantados, ¿sí? Entonces era ese ambiente así de Jimaní. Y entonces por eso hablo aquí de que estos ritos, la gente de la clase burguesa, ¿sí?, no se metían con la gente del pueblo, con los levantados, y estaban en esa situación. Entonces se necesitaba un ordenamiento diferente. Ya el sistema feudal empezó a caducar, empezó a sentirse que no correspondía. Entonces se empezaron a promulgar otro tipo de leyes. Entonces vino el señor Chen de los Qin, el rey Chen de los Qin, y él se autoproclamó emperador amarillo. ¿Sí? Emperador, se volvió a retomar el título de emperador. Entonces, a partir de él y todas las dinastías sucesoras, el que está al mando, la cabeza principal, es el emperador, vuelve a llamarse emperador, ¿sí? Y él se autoproclamó el primer emperador. Entonces, de ahí se cambió el nombre del rey Chen de los Qin por Qi Shi Huangdi, ¿sí?, o el emperador amarillo, ¿sí? Y decíamos que es importante diferenciar entre el emperador amarillo de los 3 Augustos y este emperador amarillo. No tienen nada que ver el uno con el otro. Este emperador amarillo tiene fama, o cogió una reputación de tirano, de ser maquiavélico. Pero la verdad es que, mirando el contexto de China, se necesitaba una persona así para poder ordenar el caos que había, ¿sí? Alguien bien mudre, que no tuviera sentimientos y dijera:
usted me hace caso. Entonces ahí empezó a aplicar la filosofía legista. Entonces todo el reino de China se volvió legista. Y gracias a esa disposición, ¿sí?, de ser tan directo, tan fuerte, entonces abolió de una vez, no le estaba concediendo tierras a nadie. ¿Ya? Entonces él manejaba las tierras, tenía unos ejércitos súper grandes y a ver qué pasa por acá. Ya se los expliqué. Están los hombres de método, los legistas, están. ¿Sí? Ahí está el rey Chen de Wen, se los presento. Entonces ahí empieza, a partir del 221 a.C., el señor Chen se proclama emperador amarillo y comienza la dinastía. Ahí está Chen aquí. Entonces ya volvió a centralizar, después de ese despelote que todos se querían gobernarnos con otros, lo que hizo fue centralizar el gobierno. Entonces él nombraba en los diferentes lugares, él estaba el que ordenaba, y el funcionario militar y el funcionario civil. Ya no se entregaban tierras a los feudos, y la tierra podía ser enajenada. O sea, el gobierno puede decir: esta tierra le pertenece al Estado, se la quitaba finalmente. Este señor pues hizo muchas obras gracias a su mano dura. Entonces aquí está la lista de las cosas que hizo. Y fue un periodo corto porque ¿sabe cuánto duró esa dinastía? Yo no entiendo ni por qué se llama dinastía, porque realmente nunca le dio título a nadie. ¿Sí? Fueron 14 años nomás. Pero en 14 años, mira todo lo que hizo. Amplió, porque las capitales tenían poca comunicación con muchos lugares, que era difícil acceso. Entonces hizo una red de vías, en donde entonces empezaron a darse comunicación entre los diferentes pueblos y todos hacia la capital. Construyó un conjunto de canales de irrigación para todo el estado. Unificaron las unidades de peso y medida, que antes cada estado tenía sus unidades de medida. Entonces dijo: no, tenemos la de los Qin y esta es. Unificaron la moneda, y puse modena. Unificaron la moneda, entonces ahí es donde surge la monedita redonda con un cuadradito en el centro. Antes, como monedas se empezaron a usar son huesitos y conchas y representaciones en huesito de armas, eran las primeras monedas. A partir de este señor ya se implementó la moneda como tal, y el sistema que hizo de comunicación empezó a desarrollar un comercio incipiente. Pueblos que comercializaban, pero el comercio se hacía en intercambio, y ahí empezó a manejarse recién la moneda. Se oficializó el ancho del eje de los carros, porque eran carros de diferentes tamaños, entonces todo se organizó. En ese tiempo también cada estado tenía como su estilo de caligrafía, y a través de él se unificó la caligrafía. Creo que el estilo que se escogió fue el estilo Li, no sé qué será eso, con caligrafía, pero quedó la caligrafía y la escritura unificada. Había en ese momento, lo que había que cada estado tenía pequeñas murallas para defenderse de los ataques nómadas. Lo que hizo este señor fue unir todas esas pequeñas torres o muros y generó la construcción, o inició la construcción de la Gran Muralla, que también tiene mucha controversia, porque ya que cogía a la gente a trabajar y se moría, y ahí mismo con esa gente la utilizaban para hacer la muralla. Se fue hacia el sur de China, entonces ese era el lugar que estaba como inexplorado, que estaba como retirado, empezó a ser parte con más ahínco del estado. Y uno de sus señores, de sus consejeros, desarrolló lo que se conoció como el Código de Responsabilidad Mutua de Castigos. Unos castigos supremamente severos, propios de los legistas. Y pues los legistas también
como no les gustaba el pasado, ni estaban como muy en contra de la parte intelectual o académica, y querían que las cosas se hicieran así dictatorialmente, pues ordenó la destrucción de los libros. ¿Sí? Los únicos a salvarnos son algunos libros de medicina por ahí que quedaron, y el libro lo echó. De resto todo, eso fue, pues ha sido criticado a través de la historia por los grandes historiadores de que cómo iba a ser eso. Pero el hombre quemó gran parte de la riqueza histórica hasta el momento. Entonces, esto hizo el señor Chi Shi Huang. Y al final, no contento, él empezó también, gracias a él también se promovió mucho la alquimia interna, ¿sí? Se llama la alquimia, el desarrollo de la alquimia. Entonces buscaba una fórmula que le diera eterna juventud. Ya les conté la vez pasada que el señor se envenenó probando las bolitas de mercurio. Y él, antes de morir, sí mandó a hacer un mausoleo que cogió a los propios, a hacer réplicas de la escultura de los guerreros y se enterró vivo con ellos y sus familias. Entonces, eso se conoce como los guerreros de terracota, que fueron encontrados y que aún